Muy bienvenidos a todos y todas a este programa Diálogo y Transformación, el futuro del trabajo. Hoy en este capítulo nos acompaña Jimena Castro Saldías, dirigente y también quiero decirlo, una gran amiga que he aprendido a conocer en el tiempo acá en el sindicalismo, que es dirigente sindical de la Clínica Vespucio. Con Jimena queremos conversar sobre la transformación que ella ha ido sufriendo en estos cerca de 20 y algo años que trabaja en la clínica. Jimena, muy bienvenida a este programa Diálogo y Transformación. Importante el diálogo en la transformación y agradecida de esta invitación que nos has hecho, sobre todo representando a mi sindicato en un tema que, por Dios, que hemos sentido en el último tiempo de esto de las transformaciones en el mundo del quehacer del mundo de la salud. Conversamos con Jimena que tú llevas poquito tiempo trabajando en la clínica, de llevar 25 años, me decías. Sí, más o menos. Del año 2000, del Del año 2000. 2000 que ingresé a la clínica y ingresé como externa, como un trabajador externalizado de la clínica. Ah, ¿Ya? mira. Sí, viví la transición aquella de ser Subcontrato. de subcontrato. Viví ese tema de ser subcontratada, donde no teníamos derecho a colación, no teníamos derecho al descanso y esa serie de cosas que nos atañen al mundo del trabajo de todos y todas, no solamente el área de la salud. ¿Ya? Y alrededor del año 2007 a mí me pasan a planta, ¿ya? Me contrata la clínica y de ahí que se inicia todo mi quehacer. O sea, inmediatamente me sindicalicé, no llevaba ni una semana contratada y miraba yo al sindicato, siempre con mucho orgullo, miraba al sindicato de mi clínica, de mi clínica, ya me la Ya, compré, ya ya, ya empresaria. soy Bueno, empresaria. estamos con Jimena, la dueña de la clínica Ya me puse. Vespucio. No, no quisiera ser la dueña jamás, ya. Pero miraba con envidia la posibilidad que tenían los trabajadores de poder organizarse. Los trabajadores directos en este Los caso. trabajadores directos, no los subcontratados, porque los subcontratados en ese entonces éramos poquitos, ¿ya? Por lo tanto, no llegábamos a ser los 25, no llegábamos a conformar un espacio donde poder sindicalizarnos y pelear por nuestros derechos. Entonces yo miraba con mucha envidia a mis compañeros que sí tenían esa posibilidad de trabajar y organizarse y defender sus derechos. Entonces me contrataron ya la semana siguiente, miércoles, yo ya estaba Sindicalizada. sindicalizada y con mucho orgullo. Sindicato único, además, ¿o no? Sindicato único. Orgullosamente. Orgullosamente debo decirlo que el sindicato al que pertenezco es como pocos, es sindicato único en la empresa y donde pertenecen, después de un largo proceso, si no, vamos a decir que fue fácil, ¿ya? Pertenecen trabajadores de todas las áreas de la empresa. No hay una área de la empresa donde no tengamos una amplia mayoría de trabajadores sindicalizados. Nos indican que de 1.400 trabajadores contratados, alrededor de 1.200 ya están en el sindicato. Ah, son Poquitos, poquitos. somos poquitos. Pero, Jimena, cuando nosotros, bueno, con Jimena yo le hago la primera atención, digo, que he aprendido a conocer una gran mujer, una gran amiga también, porque estas conversaciones que uno va teniendo en los espacios, que habla más allá del sindicalismo, porque nosotros hablamos mucho de derechos, pero los sindicalistas no hablamos solamente de sindicalismo, sino que también hablamos de transformación. Por eso es diálogo y transformación. En 20 años, ¿qué ha cambiado de la clínica? Aparte de que ya no es una clínica chiquitita. Empecemos por ahí, ¿ya? O sea, a la vista, antes era una casona, ¿ya? Y esa casona después se trasladó a un espacio mall, ¿ya? Donde los trabajadores tuvieron que incluso cambiarse a hombros, llevándose los muebles, todo lo que podían llevarse a manito, A ¿ya? pulso, como A diría. pulso, ¿ya? Y se cambiaron a un espacio mall donde empezó primero la transformación de que no había un paciente, había un cliente, Mm. ¿ya? Y eso fue como el primer impacto. El primer impacto era estar sumergido en un espacio que no era solo de salud, era un espacio comercial. Pleno mall, ahí estaba la clínica. Una clínica chiquitita que ocupaba como
7 pisos de un edificio, el resto del edificio era de otras partes comerciales que no tenían nada que ver con la salud. Entonces nos sentíamos como en un espacio ajeno, ¿ya? En un espacio ya donde se empezaba a hablar del cliente, no del paciente. Y ahí ya se empiezan a notar las primeras transformaciones, donde ya no éramos un equipo pequeño, donde podíamos relacionarnos todos con todos, sino que ya empezábamos a hablar de departamentos distintos, y donde ya se empezamos a ver, la primera transformación fue pasar de la ficha de papel a una hecha en computación, ¿ya? Y ahí ya empezamos a tener serios problemas. Los doctores no se acostumbraban a las fichas No, de... no, yo me acuerdo de compañeros, compañeros doctores, ¿ya? Que nosotros tenemos también sindicalizados a médicos, Ah, ¿ya? mira. Tenemos hartos médicos sindicalizados con mucho orgullo, y estos trabajadores, eh, los más antiguos renunciaron, ¿ya? Renunciaron porque la brecha computacional de esa época era grande, grande para ellos asumir un nuevo desafío al cual, eh, yo creo que quizá hubieran estado dispuestos a dar el paso, pero se daba por hecho que la gente tenía que saber, ¿ya? Pero no se hizo un acompañamiento de estas transformaciones, sobre todo en el ámbito digital. No hubo un acompañamiento, no hubo una preparación previa, sino que fue de golpe y porrazo. O sea, la tecnología llegó y se quedó, ¿ya? Y siguió avanzando a paso agigantado, mucho más de lo que podía llegar un mortal, eh, que había aprendido a lápiz y papel. Esto estamos hablando más o menos de qué año. Porque tú llegaste el 2000 a la clínica. Ya. ¿De qué año más o menos estamos hablando? ¿De esos años, año 2000? O Digamos sea, que porque el el 2000 se, porque el pasadito, 2000 se acabó el mundo. Bueno, empezó claro, inmediatamente otro nuevo, empezó otro nuevo, la teoría 31 minutos, claro, pero que efectivamente, claro, vino con muchos temas de cambios tecnológicos. Y aquí también quiero plantearte ya yéndome a algo a lo mejor más reciente para no ir tan atrás tan atrás. en los cambios. Pandemia. Uf, pandemia fue, o sea, yo todavía honestamente no logro hablar de pandemia sin que se me apriete algo por aquí, ¿ya? Y de sentir algo como cierto escalofrío por la espalda. No, no, no logro superar la emoción que significa para nosotros los compañeros de la salud, hablar de pandemia, ¿ya? Hablar de pandemia donde estuvimos, sí, en la primera línea muy expuestos, con la incertidumbre que todos teníamos al respecto. Todos pensábamos que no íbamos a morir, pero también todos pensábamos de que estábamos llamados por vocación a, a dar ese paso y a organizarnos y a trabajar, todos en conjunto, por el resto de la sociedad. No solo por nosotros, también por el resto de la sociedad. Y creo que ahí se confundió harto, harto la vocación, el sentido de vocación que todos teníamos, con el sentido que le dio la empresa. Aquí me aprovecho, Mm. ¿ya? Y después salíamos nosotros diciendo, si esto es vocación, pero no es explotación, ¿ya? Pero sí hubo harta explotación, mucha, ¿ya? Y en pandemia tuvimos que aprender a trabajar, digitalmente. Vino el teletrabajo que nosotros mismos pedimos, ¿ya? Por una medida de protección para nuestros compañeros y compañeras, sobre todo mamás embarazadas y compañeros que estaban en riesgo su salud en ese momento, de que salieran a hacer teletrabajo, ¿ya? Pero el teletrabajo se quedó y no se quedó con las condiciones que todos hubiéramos querido imaginar, ¿ya? Es que mira, yo te pregunto por pandemia porque, claro, hay sectores, yo trabajo en supermercado, que también nosotros tuvimos un impacto, pero uno de los impactos principales fue algo que tú decías, bueno, hubo mucha explotación, porque al final hubo una sobrecarga de trabajo muy grande, pero no sé si a lo mejor por plantear los números, que son muy fríos los números, pero antes de pandemia, ¿cuánta gente trabajaba? Y post pandemia, ¿cuánta gente trabajaba? Porque en la mayoría de las empresas hubo
¿Disminución de personal? Mira, nosotros en pandemia, No el número exacto, no quisiera Jimena. mentir, ¿ya? Pero sí logramos, se aumentó Ya. transitoriamente el número de compañeros contratados. Llegaron muchos compañeros también que estaban estudiando, hacer ciertas labores que la ley en ese momento permitió, ¿ya? Y eso es importante reconocerlo, que decíamos aquí, toda mano sirve, ¿ya? Toda mano sirve, viendo toda la catástrofe que teníamos sanitaria en ese momento, ¿ya? Se pusieron grandes hitos como la red unificada, ¿ya? De salud, tanto pública y privada, ¿ya? Que demostramos que sí servía para la atención de todos de todos los ciudadanos y de quien necesitara atención. Con una red unificada, dimos abasto para hacerlo, ¿ya? A duras penas, ¿ya? Eh, pero también vimos que se abrieron camas, se abrieron servicios nuevos, todo el mundo corría tratando de atender la mayor cantidad de gente posible, eh, y nos quedamos con la misma cantidad de atenciones, pero después también se produjo la migración, de muchos compañeros que dejaron el área de la salud, ¿ya? Y seguimos trabajando con menos personal, incluso a veces que lo requerido por los servicios mínimos, que está categorizado para casos de emergencia en huelga, ¿ya? Categorizados como riesgo grave e inminente de vida, ¿ya? Que es mínimo, es un personal mínimo, lo que antes se llamaban los turnos de emergencia, ahora se llaman, tienen otro nombre dentro del mercado y dentro de la legislación. Y en algún tiempo estuvimos trabajando con el mínimo de esa gente, pero para atender a toda una población, no solo la de urgencia, sino que también la ambulatoria, ¿ya? Y ahí nos vimos ampliamente sobrepasados, porque después de la pandemia hubo que atender a toda la población, a los que habían dejado sus tratamientos pendientes y que en el transcurso de eso los tratamientos crónicos que se empezaron a agudizar, ¿ya? Todas las pacientes que no se vieron en pandemia y que su salud se vio perjudicada, llegaron después de pandemia a atenderse de golpe, ¿ya? Y ahí se inventó la telemedicina y una serie de cosas que algunas han sobrevivido y otras no, ¿ya? Y ahí tuvimos grandes impactos también de cambio tecnológico y de modos de atención. Claro, porque uno llegaba ahí a la clínica y la atendía antes una persona, hoy día te atiende, o sea, hay gente atendiendo, pero es muy poca y por lo general uno se atiende ya en tótems más automáticos. Claro, Pero tú eres de profesión técnico paramédico claro. y trabajas lo anoté por ahí, pero ya sé, es asistente neurológica. En asistencia de neurológica, ahí sí trabajo. Yo estoy contratada en la clínica como asistente de neurología, ¿ya? Y ahí nos dedicamos al trabajo eh, directo en toma de exámenes. ¿Y cómo era un examen antes y ahora? Distinto, distinto, así es como hablar de Pedro Picapiedra y Odisea en el espacio, así son una cosa muy distinta, ¿ya? Yo empecé a trabajar mucho antes de haber entrado a la clínica, ¿ya? Y trabajábamos con unas máquinas inmensas, ¿ya? Donde eran exámenes bastante limitados, ¿ya? Y iba saliendo el papelito por un lado, saliendo un rollito de papel que iba dando vuelta y unas varillas con tintas que iban Un detector de mentiras, así como... muy parecido, pero con más varillas, ¿ya? Y una cosa enorme, así llena de perillas, ¿ya? Éramos bien perillentos, ¿ya? Manejábamos hartas perillas, hartos papeles, tinta y terminábamos bien manchados, ¿ya? Eran De ahí se vivió hasta la fecha actual una transición desde lo análogo, ¿ya? A lo digital, ¿ya? Ahora tú ya no ves esas pantallas. Después pasamos a los computadores, a tomar exámenes en computadores con mucha más tecnología de por medio, que habría un campo bastante amplio de exámenes, distintos tipos de exámenes con distintas miradas, una misma hoja, lo que era una hoja de papel,
que tú veías con rayitas que suben y bajan, como les digo yo a los pacientes. Me dice, ¿usted qué ve ahí? Digo, rayitas que suben, rayitas que bajan, ¿ya? Eso. Pero era ese papel y nada más. No lo podías ver de otra manera. En cambio, ahora, digitalmente, ese mismo tiempo, que son 30 segundos de rayas en un papel, lo puedes ver digitalmente y lo puedes ver de infinitas formas de tomar. No sé si me explico, es como que se te abriera un abanico de posibilidades con solo apretar botones. Claro, porque ya los parámetros ya puedes medir otro tipo de parámetros. Y esto la tecnología, si de cierto modo no es, ha sido positiva en algunos casos, negativa en otros. Tendríamos que ver que hoy día o hacer un examen es más completo, más preciso, Ex- genera temas más positivos. Ahora, antes habían dos, tres personas para tomar los exámenes, hoy día debe haber uno, eh, una persona. Entonces, también hay cambios que se han ido planteando. Por eso, cuando yo te pregunto la pandemia, cuando te hablo también del tema de esto, el tema de los exámenes, estos cambios han ido surcando también. Bueno, en todos los trabajos hoy día vemos cosas distintas. Yo siempre pongo el ejemplo del supermercado, porque todos vamos al supermercado por lo menos una vez al mes. Y eso es indiscutible. Entonces, cuando vemos una caja automática, cuando vemos una balanza automática, esos son robots que vienen no a facilitarnos la vida, sino que a reemplazar mano de obra. Entonces, en Ahí este... vamos, ahí vamos, ¿ya? En la salud es un poco distinto. En la salud siempre tiene que estar la presencia de alguien, ¿ya? De una persona que esté a cargo de eso. El problema se da fundamentalmente, o se dio fundamentalmente, o se sigue dando, ¿ya? Donde el acompañamiento y la formación que uno tiene que tener para eso es a pulso, Mm, ¿ya? Es a pulso, o sea, compañeros enseñando a otros compañeros, no con un proceso acompañado de esa responsabilidad que le toca en todo este proceso también, esa corresponsabilidad que le toca al empresariado, ¿ya? Al, de guiar, acompañar y formar a estos trabajadores que van a, que tienen que tomar nuevas responsabilidades y nuevas formas de trabajo, ¿ya? Y lamentablemente aquí es al revés. Generalmente tú aprendes en la marcha, aprendes porque un compañero te enseña, pero no por el acompañamiento que hay desde la empresa misma, que te digan, mira, vamos a comprar esta máquina y todos vamos a aprender a usarla. nos vamos a capacitar en esto. Nos vamos a capacitar antes que la máquina siquiera llegue, ¿ya? ¿Ya? Sino que la máquina llegó, ya y te viste cómo la ocupáis, pues. ¿Ya? Como la ocupa es resorte de cada uno sacarle el trote a esa máquina. ¿Ya? Te enseñarán lo básico. Yo me acuerdo que en un tiempo, cuando a mí me contrataron en la empresa, cambiaron los equipos también. ¿Ya? Y llegó un equipo nuevo y al día siguiente ya teníamos que ocuparlo. ¿Ya? Pero el problema era cómo lo ocupamos. ¿Cómo lo ocupamos? ¿Ya? Y me acuerdo de haber estado cabeceándome toda la noche con los manuales, ¿ya? Para saber cómo ocupar esa máquina, ¿ya? Eh, y no recuerdo que haya estado alguien de la empresa acompañándome en ese proceso. Me acuerdo hasta haber llorado con esa cuestión, o sea que de haber dicho, no, no puedo tomar un examen porque no sé cómo funciona, ¿ya? Oye, usted me estabas hablando y me estaba acordando algo muy básico que me pasó una vez, pero que eso como es relativo a esto. Bueno, yo trabajé mucho tiempo, bueno, trabajaba mucho tiempo en supermercado y trabajaba en Ambrosoli. Y nosotros para las campañas de los huevitos armábamos muebles. Y armábamos un tipo de mueble que sabíamos, lo armábamos en 5 minutos, teníamos un mueble armado. Y un día cambiaron los muebles. ¿Y qué Y les cómo, y po? llegaron muebles de cartón. Tuvimos toda la noche armando un mueble. Un mueble. Y éramos como cuatro, y entre los cuatro armamos un mueble. Bueno, después que armamos ese mueble nos costó menos Armar armar, los armar, los, siguientes, ¿ya? armar Pero, los otros, pero en el proceso pero el proceso es, claro, complejo. es complejo porque además te traen el de cartón que te dicen es que es más liviano para usted, ¿ya? Es más fácil para trabajar, Tiene un montón de beneficios. tiene un montón de beneficios, ¿ya? Y es verdad, tienen un montón de beneficios y toda la cosa, pero ¿quién
entre comillas, podemos decir, quien paga el pato de eso es el trabajador. Claro, pasa algo similar a lo que tú contabas, Claro, llevándolo a algo muy banal, sí, pero efectivamente, claro, las formas del trabajo, estos cambios que se realizan dentro de las empresas, ¿cómo han afectado? Bueno, en Clínica Vespucio, tú decías de pasar desde una casona a pasar hoy día a un edificio que hasta antes colocaban parche curita, hoy día hacen operaciones. exacto. Yo me acuerdo que hospitalización se abría cuando había paciente nomás, po, ¿ya? Yo me recuerdo haber estado en ese piso vacío, ¿ya? Vacío y yo tomando un examen de noche, donde no había guardia, cero seguridad, yo tenía la llave de la mampara, o sea, esa era toda la seguridad que yo tenía, era una llave de la mampara, ¿ya? Y se me perdía la llave que a la escuela, una vez se me perdió la llave y Chuta. no pudimos atender, po, ¿ya? A lo que es ahora, ya donde hay, cada vez participa más gente en el proceso, desde la toma de hora, ¿ya? Antes la toma de hora era, uno la llamaban y uno decía cuándo podía atender al paciente, de qué manera, y daba todas las instrucciones, y ahora eso no existe. O sea, ahora hay un call center que responde casi en Perú, en Ah, otra parte, y que no tiene idea de qué es lo que hacemos. eh, algo como subcontrato, la Algo como tercerización la también de tercera. los servicios. Claro. ¿Cuántos trabajadores son en la clínica? Tú me hablabas 1.200 trabajadores sindicalizados más o menos en Clínica Vespucio, pero en sí, ¿cuánta gente trabaja en la Clínica Oh, debe Vespucio? trabajar más de 2.000 personas, yo creo. Ya. Ya. Y también hay subcontrato También todavía. hay subcontrato. Ya. También hay subcontrato que vino bastante a precarizar también nuestro trabajo. O sea, nosotros echamos mucho de menos a, a nuestros compañeros guardia, a nuestros compañeros de aseo. Esa transición fue difícil, difícil, em, porque la gente necesita siempre el acompañamiento, este diálogo, ¿ya? Como dice ahí, diálogo y transformación, no puede haber solo transformación, Tiene que haber tiene que diálogo. haber diálogo, ¿ya? Si va gente a trabajar, por ejemplo, en aseo, y en aseo clínico es muy distinto que hacer un aseo en una casa, en tu casa o en la mía, ¿ya? Eh, tiene que haber ese diálogo, tiene que haber ese diálogo así. ¿Qué se necesita para hacer bien ese trabajo? Y yo creo que ahí los trabajadores tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar en los procesos de cambio y hasta el momento eso no se toma en cuenta, ¿ya? Si en la clínica, por ejemplo, van a cambiar las estaciones de trabajo, digamos, físicamente, las vamos a poner para este otro lado, no sé por qué, ¿ya? Yo creo que los trabajadores tienen mucho que decir al respecto, porque son quienes ocupan ese espacio, ¿ya? Y quienes de alguna forma maximizan los resultados que se dan en ese espacio, ¿ya? Incluso de manera rentable, ¿ya? Incluso en eso, ¿ya? Ellos pueden decir de qué manera pueden trabajar mejor, de qué manera pueden proteger más la salud del paciente que va a atenderse, cliente para ellos, paciente para nosotros, ¿ya? Y de qué manera podemos sacarle mejor provecho a nuestras horas de trabajo, ¿ya? Sin arriesgarnos tanto y sin poner tanto de nuestro esfuerzo, porque claro, o sea, hasta el momento te dicen, claro, que es hacer horas extras, pero ¿a costa de qué? ¿Ya? Oye, es muy importante lo que plantea Jimena, ¿eh? Porque, claro, muchas veces nos dicen, oye, no, es que Chile es un país que tiene muy baja la productividad. Entonces, claro, hablamos de productividad, pero chuta, tú estás diciéndonos, oye, mira, nosotros podríamos producir más, que es básicamente trabajar mejor, con mejores condiciones, con capacitación, pero lamentablemente la empresa no nos escucha, no nos capacita y no podemos generar estos espacios. Incluso tú planteaste algo que es rentabilidad, y la rentabilidad obviamente del tiempo y rentabilidad también económica para la empresa. Yo planteo esto como un mantra, digo, a ver, yo trabajo en una empresa, yo quiero que a la empresa le vaya bien, pero también quiero que a mí como trabajador Me trate bien, me trate bien y me vaya bien, porque me o sea, trate bien, le hable- vaya bien, hablemos de ¿ya? distribución también, pues. Distribuye, o sea, obviamente, o sea, y ahí los trabajadores tienen mucho que decir, ¿ya? Mucho que decir en relación a cómo podemos hacer estos espacios de trabajo que sean espacios
más seguros, ¿ya? Y transiciones más seguras también en la parte tecnológica y transiciones más acordes a la capacidad que nosotros tenemos de adaptación a eso, ¿ya? No queremos ver que sigan renunciando compañeros que no logran adaptarse a estos cambios, ¿ya? Y también vamos a decir que trabajadores enseñando a trabajadores no es lo mismo, ¿ya? Que centros educacionales que van a la par con las transformaciones del mundo de la salud, ¿ya? Y la mayoría no es así. Una transición justa, Una transición diría un justa, amigo. claro, una Transición. transición justa, como dirían varios amigos nuestros, ¿ya? Pero también una transición ordenada, ¿ya? Una transición pensada, ¿ya? Y no una consecuencia de algo que ya se hizo. O sea, vamos recogiendo los errores y vamos tirando para adelante, o sea, con lo que podamos. Yo creo que la transición siempre tiene que estar de mano de una planificación, pero una planificación real, si en el papel funciona todo. Sí, oye, Jimena, mira, lo que pasa es que ya nos va quedando poco Mm. tiempo, pero está súper interesante la conversación. Pero, claro, nosotros nos hemos enfocado en clínica. Yo invité a Jimena a conversar sobre las transformaciones. Estamos en Radio Recabar, en la radio de las y los trabajadores, aquí, en la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Y estábamos conversando de cómo se transforma también. Tú decías el tema del diálogo, la transformación, estas transiciones, capacitación, formación. Pero ¿cómo lo han jugado ustedes como sindicato, como el sindicato de la Clínica Vespucio? Porque después te quiero preguntar otro rol que tienen ustedes, que es un rol más social. Pero ¿cómo está hoy día, cómo han enfrentado estos cambios ustedes como sindicato? Ha sido difícil, no voy a decir que ha sido fácil y que no hemos cometido errores, ¿ya? Y de los errores hemos aprendido, ¿ya? Y lo que tenemos ahora es, se nos ocurrió, ¿ya? Cómo forzar a la empresa a tener una mirada de parte de los trabajadores, ¿ya? ¿Y qué hicimos? A través del contrato colectivo. En el contrato colectivo logramos establecer ahí una mesa que se llama Mesa de Clima Laboral, Ah, mira, ¿ya? Que obliga a la empresa a sentarse con nosotros en este diálogo. Ha sido difícil, no ha sido fácil, porque es difícil eh, de repente dialogar con la contraparte desde miradas tan distintas, ¿ya? Pero hemos ido avanzando de esa manera, ¿ya? Sentándonos a dialogar, sentándolo, no quiero decir que dialogar sea una conversación franca y amena con la contraparte, sino que decir siempre, no somos amigos, pero tampoco somos enemigos, ¿ya? claro, Es nuestra contraparte, claro. ¿ya? Donde podemos plantear distintas miradas del quehacer, ¿ya? Ha sido una transición difícil en la clínica, sobre todo de procesos que ya estaban instaurados como que así se hacía y no hay variación con eso, ¿ya? Pero en el transcurso hemos logrado ir abriendo ciertas ventanas mínimas para lo que nosotros queríamos o queremos o aspiramos, pero se empiezan a abrir ventanas dentro de este diálogo que nosotros ya hemos sido capaces de decir, no, señor, por ahí no va la cosa, ¿ya? Eh, Queremos llegar al momento de poder no solo actuar de manera reactiva, sino que anticiparnos a. Esa es nuestra mirada a futuro. Anticipémonos a dónde está el origen del problema y ataquémoslo ahí, ¿ya? Antes que se genere, ¿ya? En la simiente del problema, ¿ya? Eso es lo que hemos estado tratando de abordar y trabajar. Cuesta harto también mezclado con todas las conflictividades que puedan Cuesta surgir, pero es muchísimo. un ejercicio de diálogo que es muy necesario. Cuando planteas, claro, uno puede decir, a lo mejor nos están mirando y dice, oye, pero si conversar es súper fácil. No, No, no es fácil conversar porque también hay que entender los roles que cada uno tiene. Uno puede ser muy cercano, puede conocer a los gerentes o a los jefes, pero hay espacios de diálogo que uno plantea las necesidades también de los que representan, de los mismos socios del sindicato, bueno, de los distintos niveles, pero efectivamente uno representa
no los intereses propios, sino que intereses los intereses colectivos. colectivos, ¿ya? Hay que poner el colectivo frente a todo, ¿ya? No mis intereses, no los intereses del directorio. Nosotros siempre estamos de decir el sindicato es de todos. El sindicato no es el directorio, ¿ya? El sindicato eh, toma decisiones, por lo menos nosotros tomamos decisiones con los delegados, Claro. ¿ya? No tomamos decisiones solo, desde lo más mínimo a lo más macro, ¿ya? Y de repente en este juego del diálogo democrático también tenemos problemas, ¿ya? Porque las minorías siguen siendo minorías, Claro. ¿ya? Y nosotros tratamos que la voz de la minoría también llegue a la mesa, ¿ya? Y dicen, no, pues aquí mayoría gana, ¿ya? Pero no siempre es la mejor forma de hacerlo. Es difícil mantener los equilibrios en Es las muy organizaciones. difícil mantener los Es equilibrios. se podría decir que es un arte. Sí, yo sí, se podría decir que es un arte y hay pocos artistas en Hay pocos esto. Hay artistas. pocos artistas, ¿ya? Hay pocos artistas de parte del mundo sindical, cada vez hay más. De parte del mundo empresarial, cada vez esperamos Que haya más. que hayan más y que tomen la mirada del trabajador y que tomen la sapiencia que tiene el mundo del trabajo. El mundo del trabajo no es una máquina, no es un computador, no es un, no es una máquina más que se pueda comprar y desechar si es que no funciona, ¿ya? El mundo del trabajo es un país que crece, es toda una sociedad que crece, es toda una sociedad que avanza o se estanca, ¿ya? Y nosotros queremos avanzar como sociedad en, en el fin más último que es la realización de todos como personas y la felicidad de todos y todas, ¿ya? Y Qué eso linda por frase. eso es un devenir que no acaba nunca. Encontrar la felicidad. Qué complejo eso, pero mira, Jimena, en estos mismos roles, en esta misma incidencia, en esto mismo que tú planteas, el sindicato de la clínica también tiene un rol que es social. Y el otro día yo, bueno, invitaba a Jimena también, como conversado, bueno, conozco, tengo la suerte de conocer su nueva sede, que con esfuerzo también ahí la han ido construyendo, pero que también la han ido ampliando para participar y para invitar a otros compañeros que no son socios de su sindicato a poder escuchar una capacitación como fue el otro día, hace un par de días atrás, de la subdirectora del trabajo. ¿Cómo nace eso? Ay, ¿cómo nace? Nace por una necesidad, ¿ya? Nació justamente después de pandemia, ¿ya? Una necesidad de tomar en mucha consideración la salud mental de todos y todas, ¿ya? Eh, Todavía nos golpea harto la pandemia y los resultados de la pandemia. Entonces, en relación a eso, se nos hizo indispensable tener espacios separados del mundo laboral donde cada uno de nuestros socios y socias pueda participar en espacios distintos. Entendemos que de repente solo el mundo laboral podemos encontrarnos trabajando y tener muchas discrepancias y de repente pensamos, ¿y si nos conocemos más? Y si logramos conversar al lado de un café, de una bebida, de un asado, ¿ya? Se forman relaciones distintas y mundos de relaciones distintas. Y de ahí salió la idea de tener la sede. Nos costó un mundo tener la sede, ¿ya? Em, y esta sede está proyectada justamente para eso. Y en eso ya hemos hecho hasta algunos talleres que han sido muy buenos, han sido bastante bien recibidos por nuestros socios y abrirlo también al mundo social, ¿ya? Y es así que ya estamos conformándonos ahí con un grupo de trabajadores y dirigentes sindicales del MOL, ¿ya? Donde nos empezamos a relacionar frente a una invitación que se nos hizo y dijimos, esta es nuestra oportunidad, vamos coordinándonos, ya tenemos ahí un despucio coordinado que le pusimos, que son trabajadores del MOL, del sindicato Falabella, sindicato Ripley, sindicato París, ¿ya? Y algún sindicato también tercerizado, no me puedo acordar en este momento, ay,
pido disculpas, no me puedo acordar cómo se llamaban, pero era que venían invitados por Falabella y que eran un sindicato también de trabajadores tercerizados, ¿ya? Y este espacio se ocupó con trabajadores de esas distintas áreas, ¿ya? Y nuestra idea era no tener dirigentes sindicales, sino que tener trabajadores, que también fue una petición también de la directora para hacer esta capacitación y que fue justamente plataformas digitales y denuncias digitales que pudieran hacer los trabajadores, cosa que no se cayeran, que fueran más fáciles, que cada uno pudiera empoderarse de este rol de diálogo, ¿ya? Y, y fue una convocatoria muy simpática, muy alegre, muy participativa, donde todos y todas se sintieron muy bien acogidos, ¿ya? Fue buenísimo. Y también hemos abierto también ese espacio a otros sindicatos que han venido a hacer em, Reunión, reuniones a un nuestra espacio sede, un necesario. espacio necesario que está puesto también para el mundo social y también para el mundo de nuestros trabajadores, y nosotros entendemos a los trabajadores como una clase trabajadora, no solamente la de nuestra clínica, ¿ya? Nuestro espacio, abrirlo, ¿ya? A todo lo que podamos ayudar en este crecer juntos, ¿ya? Ese es el objetivo que nosotros nos hemos planteado con ese espacio. Oye, Jimena, te quiero agradecer la conversación. Ha sido muy entretenida, muy interesante que nos contaras cómo es hoy día la clínica Vespucio, cómo ha sido el rol de la organización y por sobre todo terminar con este rol social. Bueno, estamos en Radio Recabarre, radio del aire de los trabajadores, en este programa eh, Diálogo y Transformación, el futuro del trabajo. Jimena, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y esperamos poder conversar más adelante nuevamente. Hoy nosotros muy agradecidos en traer a la radio de los trabajadores la voz de los trabajadores, ¿ya? Importantísimo seguir participando de este diálogo. Ojalá tengamos nuevas instancias de poder conversar, de poder relacionarnos en este quehacer y vamos adelante. ¡Viva la clase trabajadora! Viva la clase trabajadora. Muchas gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y a todas.